volviendo entonces a los vectores en el plano, podemos decir que es común descomponer el vector en sus dos componentes x e y, dice el apunte, cuando estamos en vectores en el plano. Y si el vector está en el espacio, vamos a necesitar de tres componentes. Esto es bastante obvio, la llamada terna ordenada. Pero por el momento nos vamos a basar en el vector en el plano. Esto es lo que hemos explicado recién, la forma polar, que se obtiene sabiendo el módulo y el ángulo, y la forma rectangular, que es sabiendo las componentes de un vector. En esta primera pantalla lo que vamos a hacer es justificar las fórmulas sencillas que permiten pasar al vector de la forma polar a la forma rectangular. Supongamos que al vector me lo hayan dado en forma polar, que es con los parámetros que aquí están anotados en azul, o sea, me han dado el módulo del vector, que sería el largo de esta flecha, y me han dado el ángulo φ, medido como corresponde desde el eje X positivo. Yo quiero conocer ahora los parámetros de la forma rectangular. Por lo tanto, quiero conocer b sub x y b sub y. Para ello, trabajamos con la trigonometría básica. El alumno a esta altura sería bueno que tenga un repaso básico de las principales funciones trigonométricas, del seno y el coseno y de la tangente, pero básicamente se aplican a ángulos agudos dentro de triángulos rectángulos. Acá tenemos un triángulo rectángulo formado por OBA, los puntos OBA. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo interior recto, que es el ángulo en A. Los dos catetos son BA y OA, que son los lados que forman el ángulo recto, y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Y en todo triángulo rectángulo se define el coseno de un ángulo agudo del mismo como el cociente entre el cateto adyacente dividida la hipotenusa. Perdón, adyacente marqué mal. La adyacente lo dije bien, pero lo marqué mal. Coseno de φ es cateto adyacente b sub x sobre la hipotenusa módulo de b. Esa es la definición del coseno de φ. Si de aquí despejo b sub x, tengo que b sub x es igual al módulo de b por el coseno de φ. Entonces yo sencillamente con la calculadora, conociendo el módulo del vector y conociendo el ángulo, que son los dos parámetros de la forma polar, yo puedo pasar a calcular la componente en x y también así la componente en y. Hago con la calculadora módulo por el coseno del ángulo y obtengo la componente en x. En el tema del seno, el seno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo es igual al cociente del cateto opuesto dividida la hipotenusa. Entonces acá tenemos que el seno de φ es el cateto opuesto al ángulo φ, que sería el cateto BA, dividido la hipotenusa módulo de B. Entonces de acá despejo b sub y el módulo de b que está dividiendo en el segundo miembro pasa multiplicando al primer miembro y queda módulo por el seno es la componente en y. Entonces, resumiendo, el módulo por el coseno da la componente en x y el módulo por el seno da la componente en y. Pero siempre teniendo en cuenta que estamos hablando del seno y el coseno del ángulo que forma el vector con el eje x positivo. Cuidado porque si me dan el ángulo que forma el vector con el eje y o con el eje x negativo o cualquier otro semieje, yo tengo que hacer las cuentas necesarias que me permitan trabajar con el módulo del ángulo, con el ángulo con respecto al eje X, porque si no, no trabajan bien estas fórmulas, con respecto al eje X positivo.